Den la palabra al concejal. Concejal, bien pueda. Presidente, muchas gracias. Yo quiero, pues, primero comenzar reconociendo la presencia aquí en este recinto de la democracia de Medellín de todos los colectivos culturales de nuestra ciudad, a quienes les agradecemos por esa lucha que están dando y a quienes reconocemos porque están absolutamente en el olvido. Digamos, yo ahorita voy a hacer una pequeña mención a cómo estamos en los temas de cultura, pero yo sí quiero decir, aquí está el sector de la cultura hoy movilizándose de manera pacífica, de manera creativa, contra un gobierno que los tiene absolutamente olvidados, mientras vemos cómo hoy tenemos una crisis del sector cultural sin precedentes. Aquí decíamos que las administraciones anteriores siempre existían muchas quejas por los bajos presupuestos que se les asignaban, especialmente en la administración de Federico Gutiérrez, pero lo que está pasando actualmente es gravísimo, porque no solamente es bajo el presupuesto, sino que ni siquiera se va para nuestros artistas locales, sino para otros artistas diferentes que uno no entiende, y se va para operadores logísticos de otras ciudades que todavía uno no entiende en qué está la contratación. Pero bueno, muchas gracias de verdad por su asistencia y por su compañía en este debate, donde hace mucha falta la ciudadanía, hace mucha falta en medio de esta presencialidad que nos acompañe la ciudadanía en estos debates. Hoy estamos en este segundo debate del presupuesto del 2022. Nosotros hemos hecho desde esta curul hemos hecho un ejercicio bastante propositivo junto al concejal Luis Bernardo Vélez y al concejal Daniel Carvalho. Agradecemos profundamente el reconocimiento, pero tenemos que realmente elevar nuestra voz, tienen que darnos, señor presidente, esto no va a continuar porque Les vamos a dar la palabra, por favor respetemos el uso de la palabra, está hablando el concejal. Vamos a darles un espacio para que intervengan, señora, por favor, ya, vamos a seguir con el debate, les vamos a dar la palabra para que hablen, se expresen, pero dentro de la metodología establecida. No es, si aquí todo el mundo viene a hacer lo que le da la gana, no hay forma de llevar un debate. Entonces le pido el favor, uno, que mantenga el orden, segundo, que no atropelle el uso de la palabra de los concejales, y inmediatamente a usted le vamos a dar la palabra y a los que se inscriban para que puedan hablar. Vamos a continuar con la discusión. Estamos en la intervención de los concejales ponentes de este acuerdo. El trabajo que se ha venido haciendo en este consejo desde hace ya desde mediados de octubre, es un trabajo importante. Los concejales ponentes están hablando de su trabajo hecho en este acuerdo, y le vamos a dar la palabra a la administración terminando los concejales. Les pido que se queden en el recinto, que se sienten, que mantengamos el orden y que escuchemos la discusión entre todos para que podamos construir y avanzar en la discusión de un acuerdo que es muy importante para la ciudad. Es lo único que les pido. Entonces, concejal, usted continúa con su... Concejal. Gracias, presidente. Entonces quiero hablar simplemente de unas generalidades. Yo trataré de verdad de no alargarme mucho, porque a mí sí me parece muy importante escuchar la voz de los y las artistas de nuestra ciudad. Entonces trataré de ser muy breve y quiero exponer aquí unas cuantas generalidades que creo que van a aportar mucho a toda esta discusión, porque ya los escucharemos hablar mucho más de lo que los está quejando en este momento, pero para esto hay que tener unas generalidades, y es, para el año 2022 la propuesta del presupuesto es de 6.2 billones de pesos, es decir, 357.000 millones de pesos por encima del presupuesto inicial del 2021, un 6% adicional. Y cuando uno le hace un poco de suma a esto y revisa de dónde vienen los ingresos, se da uno cuenta de una cosa muy importante: los ingresos no tributarios son el mayor rubro de nuestro presupuesto, es decir, 2.2 billones de pesos de este presupuesto que se quiere aprobar el día de hoy son ingresos no tributarios, no vienen de los impuestos de la gente, sino que vienen de ordeñar a empresas públicas de Medellín y de sacarlos de otros lugares. 1.9 billones de pesos vienen de los ingresos tributarios, de los impuestos que juiciosamente paga la gente, 200.000 millones de pesos que quieren endeudar más a la ciudad en deuda, y otros 155.000 millones de pesos, además de 88.000 millones de pesos de rendimientos financieros. En esto es muy importante decir una cosa, y es que EPM se encuentra en este momento, va a poner en un presupuesto aproximado de 1.8 billones de pesos, de esos ingresos no tributarios de 2.2 billones, 1.8 vienen de empresas públicas de Medellín, y EPM está en una crisis financiera sin precedentes.
Es decir, se acaban de hacer efectivas las cláusulas de créditos del BID por el tema de Hidroituango, donde van a tener que pagar de entrada 1.5 billones de pesos. Pero además la administración municipal decide ordeñar a empresas públicas de Medellín y sacarle 1.8 billones de pesos en este momento. Y luego vienen al Consejo a decirnos que necesitan que vendamos UNE y que necesitan que sigamos vendiendo el presupuesto público y el patrimonio público. Tenemos que cuidar la empresa pública, tenemos que hacer un plan de austeridad, porque es que en menos de un año han creado 800 puestos corbata en empresas públicas de Medellín, y un montón de gente que vaya y que no sabemos qué está haciendo. 800 cargos nuevos en empresas públicas de Medellín. Se están gastando toda la plata de empresas públicas de Medellín, Sebastián. Aquí le van a sacar 1.8 billones de pesos del presupuesto a EPM, mientras tenemos que poner 1.5 billones de pesos por las cláusulas que se van a hacer efectivas del BID, por los créditos que se van a hacer efectivos. Los rendimientos financieros pasaron de 121.000 a 88.000 millones de pesos, pero aquí un poco, digamos, la primera gran conclusión es que de los que la administración nos dice que con corte a agosto del 2021 a la administración le faltaban 1.6 billones de pesos por ejecutar. Aquí tenemos al sector cultural movilizándose el día de hoy y nos dicen que para el 31 de agosto del 2021 teníamos 1.6 billones de pesos quietos metidos en las cuentas del municipio de Medellín sin ejecutar. Cuando uno empieza a revisar aquí los indicadores, uno se da cuenta que aquí no se está cumpliendo con nada, Luis Bernardo. La ejecución del presupuesto de Medellín está quieta y está parada. Los programas no avanzan, la gente no ve en qué se está invirtiendo los recursos de Medellín, la ciudad está sucia. Aquí están contratando un montón de gente de puestos corbatas, aquí se ha denunciado desde nuestro equipo, esta semana se denunció cómo están utilizando puestos corbatas para llenar de politiquería entidades como el DAGRED, utilizando al Tecnológico de Antioquia para eso. Algunas anotaciones iniciales frente a todos los temas relacionados con lo programático, por así decirlo. Lo primero es que es falso decir que este es el presupuesto más alto de Medellín, de la historia de Medellín, porque a precios reales este es menor, por ejemplo, que el del año 2018, si uno lo compara con indicadores como los de, como los del IPC, o cuando uno empieza a comparar las gráficas, ustedes pueden ver acá que el presupuesto del 2021 no es el más alto de la historia como nos lo han querido vender, pero la pregunta aquí, una primera pregunta que a mí me gustaría resolver es, ¿realmente estamos votando hoy el presupuesto del año 2022? Y aquí todos se preguntarán, ¿cómo así? Claro que estamos votando el presupuesto del año 2022, pero miren estas anotaciones. Lo primero, a nosotros nos llama mucho la atención el hecho de que los recursos que finalmente terminan otorgándoseles a las dependencias es muy diferente al que se aprueba en el presupuesto. Aquí uno aprueba un presupuesto y al final se termina ejecutando casi el 100% más en algunas dependencias. Próximo año va a haber grandes adiciones por recursos del balance. Este año nos dijeron que hubo 1.5 billones de pesos de recursos del balance. Yo creo que eso nunca se había visto en la historia de Medellín, Luis Bernardo. 1.5 billones de pesos adicionales para recursos de inversión. ¿Dónde está la plata? Es que uno no la ve por ningún lado. O sea, el Excel puede con todo, pero la ciudad está en medio de una crisis cultural, económica, social, de salud pública, institucional, educativa, ambiental y ecológica, pues sin precedentes. Este año hubo 9 entidades, como por ejemplo la Secretaría de Medio Ambiente, como por ejemplo la Unidad Administrativa Especial de Buen Comienzo, como la Secretaría de Participación, que tuvieron cambios de más del 50% entre el presupuesto inicial y el presupuesto ajustado. 9 entidades, doctora Aura Marleni, con adiciones de más del 50%. Buen comienzo. Aquí nos piden plata y siempre nos dicen que es que necesitamos más plata para los niños y niñas, y uno está de acuerdo, claro. ¿Quién no quiere más plata para la primera infancia de Medellín? Pero aquí la Contraloría acaba de hacer un montón de hallazgos fiscales, por lo menos 5 hallazgos penales, por la manera en la que se están ejecutando los recursos de Buen Comienzo. Hoy los niños amanecieron sin atención en Buen Comienzo. Hoy los niños de Medellín están sin atención en Buen Comienzo, en un montón de las modalidades distintas. Este año ha sido histórico en Buen Comienzo porque por primera vez tenemos un muy bajo número de días de atención integral a los niños y niñas de nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque le entregaron toda la contratación a la politiquería de los señores de Colombia Avanza, porque el alcalde llegó a pagarle favores politiqueros a clanes políticos de Bello, en vez de llegar a cuidar a los niños y niñas de nuestra ciudad y destruir uno de los programas más importantes de la agenda social de Medellín, como era el de la primera infancia, como era el de Buen Comienzo. Y entonces, luego de todo eso, yo me pregunto, ¿no es esto entonces una falla de la planeación?
¿Qué sentido tiene que aquí aprobemos un presupuesto que luego va a quedar tan desvirtuado, un presupuesto que no incluye al menos una parte de los recursos del balance que se sabe que finalmente vamos a tener? Cuando nosotros hicimos las propuestas de enmienda, 41 propuestas de enmienda junto al concejal Luis Bernardo y al concejal Carvalho, nosotros les decíamos, ustedes tienen por lo menos 200.000 millones de pesos adicionales de recursos del balance. Y luego cuando nos lograron aprobar algunas de nuestras iniciativas y algunas de nuestras propuestas, terminaron adicionando cerca de 30.000 millones de pesos adicionales. O sea, ustedes no recortaron de otras secretarías, sino que adicionaron 30.000 millones de pesos más. O sea que plata sí hay, lo que pasa es que la tienen escondida. Aquí sí tenemos más plata para adicionarle al presupuesto, doctora Aura Marleni. ¿Dónde está esa plata y por qué no ponemos, como lo han manifestado desde un principio y como lo decían en las discusiones del plan de desarrollo, por qué no ponemos todas las cartas sobre la mesa? Aquí empezaron diciendo que estos eran los techos presupuestales y hemos visto cómo no eran los techos presupuestales y cómo efectivamente sí se ha podido dar unos aumentos presupuestales en algunas de las secretarías, aunque sigan siendo pírricos. Y aunque en algunos no son pírricos los aumentos presupuestales, la plata no se ve. Entonces, además, seguimos nosotros sin entender, cosa que no es solo este gobierno, y eso hay que decirlo, cómo pueden llegar casi al año 1 billón más de lo presupuestado y no se hace un ajuste correspondiente en los indicadores y las metas que se proponen inicialmente. Porque es que aquí nos dijeron, es que este año tuvimos 1.5 billones de pesos adicionales de presupuesto de inversión, Luis Bernardo. 1.5 billones de pesos de presupuesto de inversión adicionales, pero no aumentaron en ninguna meta de indicador. O sea, la plata adicional que tiene el municipio de Medellín, con la que no contaban, la están utilizando para cumplir las mismas metas. Hombre, si uno le llega más plata, uno tiene que ser más ambicioso en los indicadores. Eso es obvio. Y si no, y si lo que van a hacer es cumplir los indicadores que ya se trazaron, entonces mintieron en la discusión del plan de desarrollo porque no tenían la plata suficiente para cumplir las metas que se habían comprometido a cumplir. Y eso es decirle mentiras a la ciudad, y eso es decirle mentiras al Consejo de la Ciudad. Nosotros hemos sido una curul que ha sido crítica desde el control político. Nosotros fuimos muy claros y dijimos que nosotros no veníamos al Consejo a hacer un comité de aplausos, ganar a quien ganara las elecciones, pero también hemos sido una curul bastante propositiva. Durante el 2020, cuando se estaba debatiendo el plan de desarrollo, hicimos más de 100 propuestas de enmienda al plan de desarrollo. Esta curul, nuestra curul, propuso cerca de 140 propuestas de enmienda al plan de desarrollo, más que cualquier otro concejal, en temas importantes como los asuntos ambientales, en temas como la matrícula cero, en temas como la renta básica para las familias que más lo están necesitando, en temas como la gestión del riesgo y de desastres. Sin embargo, nos opusimos a ese plan de desarrollo ya que considerábamos que no tenía una estrategia clara para reactivar la economía, que no tenía una estrategia clara para proteger a las familias más pobres y más vulnerables de nuestra ciudad, que estábamos empezando a vivir una pandemia bastante compleja que iba a implicar unos retos sociales y económicos sin precedentes, y que no era un presupuesto ni un plan de desarrollo que fuera coherente con las metas que se estaban planteando para materializar una supuesta ecociudad. Además, porque para poder hacer un control político serio era necesario que el plan de desarrollo aterrizara hasta la unidad mínima de planeación que son los proyectos. Pero es que aquí llegaron hasta los programas, aquí es imposible hacer control político, porque es que nosotros no sabemos en qué proyectos se están destinando los presupuestos. Aquí todo llegó hasta los programas. Y entonces nos dicen que hay un montón de plata dirigida a un programa y no sabemos a qué proyecto se termina aterrizando. Y el tiempo nos ha venido dando la razón. El atraso de los grandes proyectos estratégicos. Crearon una gerencia de proyectos estratégicos para poner puestos burocráticos. Presidente, regáleme más tiempo, por favor, que aquí la concejala Lina yo creo que se extendió un tiempo bastante importante y creo que también yo como ponente… Sí, la concejala Lina le dimos 20 minutos, usted lleva 10, le damos 10 minutos más. Por favor. Indicadores con poco o nulo cumplimiento que demuestran que este plan de desarrollo no era lo que necesitaba la ciudad, pero que además se aprobó un plan de desarrollo que no se está cumpliendo. En la discusión del presupuesto de este año también fuimos muy propositivos, ya lo mencionamos, cerca de 41 propuestas de enmiendas, y algunas de estas propuestas fueron aceptadas por la administración, van a significar unos aumentos interesantes en temas como medio ambiente, movilidad sostenible, cultura, mujeres y paz. Y en ese sentido yo reconozco la disposición al diálogo y el trabajo por parte del secretario de Hacienda y el director de Planeación. Sin embargo, aquí hay que hacer un llamado a la coherencia, señor secretario y señor director del DAP y señores del gabinete municipal.
Aún con estas enmiendas aprobadas, el presupuesto está lejos de ser el que necesita una ciudad como Medellín, mucho más cuando estamos enfrentando tantas crisis conjuntas de manera simultánea. Por ejemplo, no va a haber una apuesta real por la renta básica. Se necesitaban 100.000 millones de pesos este año en este presupuesto para cumplir con las metas que se trazaron en el presupuesto, en el plan de desarrollo. Y de los 92.000 millones de pesos que se aprobaron en la renta básica para el año 2021, este año pasamos a 8.000 millones de pesos. Antes de la pandemia teníamos 104.000 familias en pobreza multidimensional. Ni siquiera con la plata que habíamos aprobado para la renta básica, la mal llamada renta básica, porque es un subsidio que está por debajo de la línea de la pobreza y que no incluye a muchos de los artistas que hoy están acá presentes que necesitan tener un ingreso mensual, alcanzaba para cobijar a las familias pobres de nuestra ciudad y ahora lo bajan a 8.000 millones de pesos y nos van a decir que es para un programa piloto para 4.000 familias. Díganme, ¿cómo van ustedes a identificar cuáles son las 4.000 familias más pobres de esta ciudad? Mocho, explíqueme usted cómo van a hacer eso. Eso no es capaz de hacerlo ni siquiera el DANE, mucho menos la alcaldía de Medellín. Esa plata, me temo yo, va a terminar en la politiquería, en pleno año electoral, para hacer campaña con las familias más pobres y para entregarles billetes. Eso es lo que a mí me preocupa de este presupuesto. Además, la Secretaría de Medio Ambiente sigue con un presupuesto históricamente bajo por tercer año consecutivo. Históricamente bajo, y ahí ustedes ven las gráficas de cómo en términos porcentuales los presupuestos para el medio ambiente vienen bajando de manera significativa. Así no vamos a construir una ecociudad. Así no vamos a construir una ecociudad. La Secretaría de Cultura, con presupuestos históricos, pero por lo bajos, justo en un momento económico especialmente duro para el arte y para la cultura de la ciudad. Yo ayer estaba en la Corporación Cultural Canchimalos, 45 años de servicio a esta ciudad, en una crisis económica sin precedentes. No saben si van a poder pasar del 31 de diciembre. ¿Y cuántas compañías culturales se han quebrado este año? ¿Cuántas? Están viviendo en medio de la pobreza y en medio de la miseria, y este gobierno no reconoce el papel de la cultura, no tienen un papel para la cultura y no entienden el rol transformador que tiene para la ciudad. Insultan a la cultura de esta ciudad y terminan entregándole el pírrico presupuesto de la Secretaría de Cultura a un montón de empresas bogotanas que no tienen ni idea de lo que es esta ciudad y dejando a las compañías culturales de nuestra ciudad en la pobreza y en la miseria absoluta, quebrándose, sin plata para sus sedes. La Secretaría de Cultura, que a pesar del aumento presupuestal que logramos en medio de las enmiendas, porque aquí hubo unos aumentos pírricos, pero que se lograron, quiero decirles, compañeros y compañeras, hay proyectos de la misma Secretaría que tienen riesgo de estar desfinanciados: el desarrollo de las convocatorias públicas en arte y de cultura, la implementación de estrategias de acceso para formación de públicos, el fortalecimiento del sistema de bibliotecas, proyectos que no logran ni siquiera el 50% de la ejecución según el plan de acción que ustedes nos presentaron, y parte de las quejas es que este dinero se queda muchas veces en intermediarios que operan los recursos de la Secretaría más que para las apuestas culturales. ¿Realmente hay un ánimo en trabajar por mitigar la crisis de todos los sectores culturales de la ciudad? Yo creo que no. Yo creo que no. Aquí no hay un interés de solventar la crisis cultural que está viviendo nuestra ciudad. Es difícil aprobar un presupuesto como estos que pretende dar cumplimiento a un plan de desarrollo que, como ya expliqué, no consideré conveniente para la ciudad. Y es aún más difícil votar positivo cuando hay una profunda desconfianza con el actuar de esta administración y en la forma como usará el presupuesto, más aún en un año electoral. Es que aquí hemos denunciado cómo desfinanciaron al Jardín Botánico para entregarle los contratos a Famiempresas del Partido Liberal de Andes. Es que aquí hemos denunciado cómo han destruido el programa de Buen Comienzo para entregarle contratos a clanes politiqueros de Bello. Es que aquí hemos denunciado cómo están destruyendo el arte urbano gráfico de la ciudad para entregarle los contratos a los amigos del señor Juan Carlos Vélez Uribe. Se las dan de antiuribistas, pero contratan con los líderes del no. Incoherencias absolutas de esta administración. Tenemos serios temores de que esta alcaldía va a seguir utilizando los recursos públicos para el clientelismo y para la politiquería. La contratación de esta administración está llena de turbiedad. Donde uno busca, encuentra movidas cuestionables. Entidad que revisamos, entidad de donde sale PUS. Así de sencillo. Buen Comienzo, el INDER, el DAGRED, Metroparques. Ahí van solo 4 ejemplos, señor secretario, del mal uso de los recursos públicos que es generalizado.
¿cómo le aprueba uno un presupuesto a una administración tan cuestionada y tan poco transparente en el manejo de los recursos públicos? Pero además, ¿cómo le aprueba uno un presupuesto a una administración que deja desfinanciada la cultura, el medio ambiente, las familias pobres, el acceso a la vivienda? ¿Cómo aprueba uno un presupuesto de estos? Yo quiero dejar una reflexión. Nosotros desde esta curul, señor presidente, hemos denunciado serias irregularidades en la contratación, malos manejos administrativos, cambios constantes de personas que dirigen secretarías o entidades públicas muy importantes de nuestra ciudad para pagar favores politiqueros. Y hemos demostrado sistemáticamente cómo esta administración, que se hizo mostrar como progresista durante las elecciones, llegó a hacer más de lo mismo y a entregarle las secretarías, a repartirlas como si fueran un pastel a distintos clanes politiqueros. Yo no puedo aprobar un presupuesto a una administración tan cuestionada y que está dejando desfinanciados sectores importantísimos de nuestra ciudad en medio de estas crisis que estamos viviendo. Gracias, presidente.